en la clase pasada vimos cómo calcular lo que es el centroide de una figura que no es simétrica o una figura compuesta de varias figuras. Como era este caso, pues estaba compuesta por este triángulo de abajo y este rectángulo de arriba. Entonces, ahora vamos a hacer lo mismo para calcular el momento de inercia en una figura que no es simétrica. Es exactamente la misma figura. En el ejemplo que yo les compartí, nos daba como resultado estas coordenadas para el centroide. Aquí ya está a escala, está localizado el centroide en este punto de aquí y tiene estas coordenadas para X y para Y. Ajá. Ahora, para yo encontrar lo que es el momento de inercia, cuando es una figura simple, una figura simétrica, si yo quisiera calcular solamente la de este rectángulo, pues tengo estas fórmulas de aquí. Les hice llegar ya una hoja donde vienen las fórmulas para calcular los momentos de inercia de las figuras simétricas, de las más básicas, las más conocidas. Entonces, si solamente tuviéramos que calcular esos momentos de inercia, no habría necesidad de aplicar este teorema. Simplemente aplicamos las fórmulas y nos va a salir de manera directa. Pero en este caso que tenemos una figura compuesta de dos figuras simples, vamos a aplicar el llamado teorema de Steiner. Que no se espanten, no es cosa complicada. Consiste en lo siguiente. La inercia en el punto X o punto Y va a ser igual a la inercia de la figura más la multiplicación del área de la figura por la distancia del centroide de esta figura al centroide de la figura compuesta. Así de fácil se calcula y al último pues obviamente se hace la sumatoria de uno con el otro. Vamos a ver con un ejemplo cómo se resuelve, con este ejemplo de aquí. Empezamos entonces poniendo esta parte, esta tablita. Donde vamos a anotar las áreas en esta parte de arriba. Esta es el área correspondiente a este triángulo de aquí, que es la base, que son 23 por 10 entre 2, nos da 115. Y para el área de la figura 2, que es este rectángulo de arriba, va a ser igual a 12 por 15, igual a 180 centímetros al cuadrado. El centroide para la figura 1 queda a 1/3 de 8, igual a 7.6. Perdón, a un tercio de 23, que son estos 23 de aquí, pues nos va a quedar a 7.6. Y para el caso de Y nos va a quedar, como es del ángulo corto hacia el ángulo recto, pues tiene que ser a 2/3, ¿no? Como habíamos visto. Entonces, 2/3 de 10 nos da 6.6. Y los puntos del centroide para el rectángulo de arriba, pues no son más que 15.5, que corresponde a la mitad de aquí, que serían 7.5, más estos 8 de acá, nos va a dar 15.5. Y para el centroide en la dirección Y, pues bueno, la mitad de 12, este punto es 6, más estos 10 de aquí, pues nos da 16. Y ya, llenamos esta parte de aquí y procedemos con la siguiente parte, que va a ser aplicar el teorema de Steiner. Entonces, ¿cómo se aplica este teorema? Pues así. Tenemos lo que es la inercia en el sentido X de la figura número 1, que es esta de aquí. Bueno, aplicando el teorema de Steiner, pues es calcular primero la inercia en el eje X de la primera figura. Este es un triángulo. Para el triángulo tenemos esta fórmula que está aquí, que viene en la tablita que les pasé. Vamos a aplicar base por altura al cubo entre 36. La base de nuestro triángulo, pues como sabemos, es 23, que es el 23 que estamos poniendo aquí. La altura va a ser 10, que es este 10 de acá, al cubo, entre 36. Esto dictado por la fórmula.
Aquí le vamos a sumar el área de ese triángulo, el área son 115, lo anotamos ahí. Y lo vamos a multiplicar por la distancia del centroide de esta figura al centroide de esta figura en el sentido opuesto a el eje que estamos estudiando. Por ejemplo, este es el eje X, esta es la inercia respecto a X, entonces vamos a medir la distancia en Y. Esta es la distancia de este punto al punto de inercia que está por acá en la vertical. Entonces vamos a la altura de este punto aquí, le vamos a restar la altura de este punto aquí. Es decir, 12.30, este 12.30 que está aquí, 12.30 es esto, menos 6.6, que es esta distancia de aquí, y ya eso nos va a dar la diferencia. Realizando esta operación de arriba me da que la inercia en X de la figura número 1 es 1294.39 centímetros a la cuarta potencia. Pues procedemos ahora a calcular la inercia en X de la figura de arriba. Más fácil, aquí sí aplicamos la fórmula para secciones rectangulares, que es esta de aquí, base por altura al cubo entre 12. Entonces, nuestra base mide 15, la anotamos 15, por la altura que son 12 al cubo entre 12. Es entre 12 por esta fórmula de aquí. Más el área de este rectángulo que son 180, multiplicado por la distancia, igual la distancia vertical entre este centroide y el centroide del rectángulo. La distancia al rectángulo en la vertical es de 16. Estamos anotando el 16 aquí. Y le vamos a restar el 12.3, que es la medida de nuestro centroide. Haciendo esta fórmula nos va a dar que Ix es igual a 2862 centímetros a la cuarta.